Pues cuando Luis Reyes dejó de patrocinarlo, ¿quién lo comenzó a patrocinar? El gobierno. ¿Y quién le comenzó a dar dinero? Porfirio Chica. Ese programa que tiene Walter Araujo, por más que él diga, no, si yo vendo publicidad, yo conozco ese mundo. Walter Araujo puede ser experto en temas electorales porque fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto hizo carrera en asuntos electorales durante más de 10 años. Pero yo trabajé 25 años y conozco muy bien cómo se maneja la pauta publicitaria y qué se necesita para crear un medio de esa naturaleza. Entonces, que se deje de tonterías, que no sea mentiroso. Ese programa que él tiene, como el programa de Josué Natambaki y el programa de muchos youtuberos, solo pueden subsistir porque el gobierno les pasa dinero. ¿Cuánto invierte el gobierno de Nayib Bukele en publicidad o en propaganda? Son sumas millonarias. Incluso la Asamblea Legislativa acaba de reforzar el presupuesto de Casa Presidencial que va orientado a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Prensa. Un spot de 30 segundos, que era el promedio que se utilizaba como regla para los spots de televisión, perfectamente podía costar unos 10,000, 15,000 dólares al mes. Bueno, salgamos de los medios tradicionales, donde ya te he explicado que a través de la pauta publicitaria se compra la línea editorial e informativa de un medio. Pero también hay otra forma, pagándole directamente a los periodistas. De Nayib Bukele, yo creo que sí. Él tiene ese mismo mecanismo de compra de voluntades. Y al operador principal que tiene para eso es Porfirio Chica. Porfirio Chica es el que maneja periodistas, youtuberos, generadores de contenido, analistas y opinólogos, a los que les pasa dinero en efectivo. ¿De qué vive Giovanni Galeas? ¿De qué vive? De publicar libros. ¿Cuánto cuesta un libro de ellos en Amazon? ¿Acaso son bestsellers los que publican? ¿Acaso es un García Márquez o un Mario Vargas Llosa? ¿De qué vive? Del dinero que le da Casa Presidencial para que cuando sea invitado en las plataformas que también Casa Presidencial controla, lleguen a hablar a favor del presidente y en contra de sus opositores. Si el presidente estuviera realmente interesado en que se investigara el derroche presupuestario que significa las asignaciones presupuestarias, lo primero que hubiera dicho, después de revelarlo en la cadena nacional de radio y televisión, hubiera ido a presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República para investigar ese hecho. Y le hubiera pedido a la Corte de Cuentas que también investigara cómo se estaba manejando el presupuesto de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué poner el renglón sobre un órgano del Estado que apenas maneja 54 millones de dólares y no sobre el órgano ejecutivo que maneja 8,000 millones de dólares? Entonces, tú ves a Giovanni Galeas, a Walter Araujo, a Romeo Lemus, que atacan a los diputados de Nuevas Ideas, los que Nayib está dispuesto a sacrificar para levantar la imagen del presidente. ¿Cómo hace Romeo Lemus para mantener su programa? ¿Cómo hace Josué Natambaki para mantener su programa? Además, ya está demostrado y yo lo revelé. Josué Natambaki, estando en Megavisión, recibía apoyo financiero de Arena. Estando luego en TVO, y eso revelado por el mismo Will Salgado, que lo contrató para que tuviera un programa en su canal de televisión, era al mismo tiempo asesor de la fracción de Gana y formaba parte de la Mara Cobra. Es decir, no iba nunca a la asamblea ni a Gana, solo llegaba el día en que había que cobrar, $2,000 mensuales. Josué Natambaki tenía publicidad de Gumersal y a él le pagaban en dinero, con publicidad y con droga, porque él es un adicto a las drogas. Él dice que ya se recuperó y que acepta que fue adicto a las drogas. Se podrá haber recuperado el alcohol, pero yo creo que la adicción a la cocaína no se ha superado todavía.
están, familia? Bueno, hoy estamos una vez más con el expresidente Mauricio Funes, que lo hemos traído a petición de muchos de ustedes. Leí muchos comentarios que querían una segunda entrevista o muchas más, y lo hemos traído. Mauricio, un gusto tenerte aquí de nuevo en esta plataforma. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de todo el mundo, porque entiendo que tu plataforma no solo llega a El Salvador, Centroamérica, sino que a todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Asia y África. Así Es que agradezco la invitación y como te he dicho siempre, yo soy una persona que estoy acostumbrado a este tipo de entrevistas y por lo tanto no tengo ninguna limitación para abordar los temas que sean de mi conocimiento, por supuesto. Así que quedo a tu entera disposición. perfecto. Mauricio, en la última entrevista, fíjate que yo estaba leyendo los comentarios y me sorprendió la cantidad de comentarios positivos que tenías. Eso quiero decirlo. Y digo, me sorprendió no por el hecho de ser Mauricio Funes, sino por la maquinaria de odio mediático que te estuvieron lanzando por muchísimos años. Entonces, ese contraste, la verdad, sí me sorprendió, porque honestamente yo sí esperé que la gente te llamara con peyorativos como ladrón, mañoso, corrupto, etcétera, etcétera. Pero por el contrario, tenías muchos comentarios. Yo creo que el 90% eran comentarios positivos respecto a eso. Y eso a mí sí me sorprendió, que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, los casos que te han chispeado, que vamos a tocarlos en su momento, la gente tiene una imagen de Mauricio Funes positiva aún. Bueno, es que aquí quiero hacer dos acotaciones. Una, durante la gestión de mi gobierno, fui valorado positivamente por las diferentes encuestas de opinión. La encuesta de la prensa gráfica, el de Rodoy, de la Sid Gallup, de Mitoski, de la Universidad Francisco Gavidia y de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, siempre valoraron mi gestión en forma positiva, tanto que cerré mi mandato después de 5 años, en el 2014, con un nivel de aceptación ciudadana, yo diría importante, mayor que el de los presidentes y gobiernos anteriores. Hace poco vi una encuesta de la Sid Gallup que tiende a favorecer a Nayib Bukele y tiende a favorecer a Nayib Bukele porque hay que decirlo. Son encuestas que al final se venden al mejor postor. Son encuestas que si tú la compras y tú le indicas qué es lo que debe de decir para levantar la imagen de un funcionario o de un presidente, entonces sencillamente lo hacen. Bien dicen que por la plata baila el mono. Y en este caso, las encuestadoras difícilmente vamos a encontrar encuestadoras profesionales, excepto en el caso de El Salvador, la encuesta de la UCA y la encuesta de Francisco Gavidia, que en mi opinión son encuestas muy profesionales Mauricio, y es que que me, no se dejan sobrellevar por intereses económicos o políticos. Y cito esto porque según una encuesta que acaba de ser publicada y que de la Sid Gallup y que mide con cuánto nivel de aceptación terminaron los presidentes de la República desde Duarte hasta eh, Bukele. Nayib Bukele, Nayib Bukele, pero aceptación en términos del desenvolvimiento económico, de sus programas económicos, yo aparezco con el porcentaje más alto. Es decir, la gente valoró en mi 5.º año de gobierno que yo había hecho mucho por la economía y por mejorar sus condiciones económicas y sociales. Entonces, eso la gente lo valora. Ahora, yo he estado enfrentando todo este tiempo una campaña de desprestigio a partir de los procesos judiciales que he enfrentado y en que en su momento, cuando tú estimes conveniente, los podemos tocar. Pero algo sí es evidente, algo sí es evidente. Hasta la fecha,
la Fiscalía General de la República, después de años y años de investigación, no ha podido demostrar que yo haya malversado recursos, robado recursos o lavado recursos provenientes de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial. Sí, me han condenado, pero me han condenado con el tema de las pandillas, un tema en el cual no tengo nada que ver porque me acusaron de actos arbitrarios y de asociaciones ilícitas, siendo que yo nunca me asocié con una pandilla y mucho menos con una organización del crimen organizado, pero me condenaron, porque ya había una línea de que había que condenar a Funes a como diera lugar. Y también me han condenado en el caso de la supuesta avioneta que yo recibí como soborno por otorgar una licitación a un empresario de la construcción de Guatemala que nunca se otorgó porque no lo ganó. Él participó en la licitación efectivamente para la construcción de un puente sobre el río Lempa y no la ganó. Y si no la ganó, ¿cómo es que yo puedo ser acreedor del pago de un soborno? Si no ganó y por lo tanto no obtuvo favores de mi gobierno. Y por otro lado, la avioneta resulta que no está registrada a mi nombre, está registrada a nombre de una sociedad que está domiciliada en Miami, una sociedad de la cual, si uno va al registro de propiedad, y va a encontrar con que una sociedad en la cual yo no formo parte, no soy ni directivo, ni accionista, ni nada. Entonces, es un delito inexistente. Pero fuera de eso, el caso más voluminoso, saqueo público, por el cual me acusan por lavar 351 millones de dólares, no han podido demostrar absolutamente nada. Y, Marcelo, ya llevamos 7 años de investigación y el caso no ha pasado la fase de instrucción, no ha pasado a sentencia. ¿Por qué? Como no tienen los elementos suficientes como para condenarme, entonces la fiscalía no se arriesga y le pide al juez que pase el caso a sentencia. Muy bien. Sí, vamos a ampliar ese tema de cómo se arman los casos. Al principio empezabas a hablar acerca de la compra de encuestas. Eso me llamaba la atención. Cuando fuiste presidente, te ofrecían encuestas. No, pero sí me di cuenta cuando fui candidato. Cuando fui candidato, la Telecorporación y Saca compraron a la encuestadora Mitoski, de un mexicano, que de pronto apareció en la palestra. Tengo entendido que esta encuestadora mexicana trabajó para Televisa en México para hacer mediciones de mercadeo primero y luego electorales o de intención de votos después. Pero bueno, fue contratada por la telecorporación y por el gobierno de Saca. Y fíjate una cosa, me enteré, y esto me lo comentó el director ejecutivo de la Sid Gallup, Luis Haut, que es un costarricense a quien conozco muy bien y soy amigo de él. Él me comentó y me dijo, nosotros fuimos contratados por la telecorporación con fondos, fíjate bien, con fondos del gobierno Saca, o sea que la encuesta no la pagó la telecorporación, la pagó el gobierno, Mm. pero la presentó la telecorporación como para que tuviera la impresión o los salvadoreños tuviéramos la impresión de que era una encuesta independiente presentada por un medio de comunicación. Y entonces Liu Hao me dijo, en la última encuesta que nosotros realizamos, poco antes de que yo fuera proclamado como candidato a la presidencia de la República, resulta que tú aparecías con altos números, muy por encima de otros aspirantes a la presidencia de la República. Y entonces, a mí, el gobierno de Saca, dice, me pidió que modificara esos resultados, que ellos no podían aceptar esos resultados siendo que estaban pagando la encuesta. Y yo les dije que no iba a modificar los resultados. Y entonces rompieron el contrato. Y a renglón seguido contrataron entonces a la empresa Mitoski. Y la empresa Mitoski sí comenzó a sacar encuestas donde aparecía el partido Arena arriba del FMLN y luego después, cuando ya quedaron definidas las candidaturas, aparecía Rodrigo Ávila arriba de Mauricio Funes, en contradicción con la encuesta del Yudop, de la Francisco Gavidia, de la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy,
de la Sid Gallup misma, que me daban a mí una ventaja sobre el candidato de Rodrigo Gómez. Entonces, así se mueve el mundo de las encuestas. Ujú. Así se mueve el mundo de las encuestas, sobre todo cuando éstas dependen del financiamiento, de quién las paga para existir como tal. Perfecto. Ahora, en este mismo financiamientos, y ya que tocaste el tema de TCS y otros canales de televisión, eh, mucho se ha visto por muchos años, antes de la era de Nayib Bukele y quizás incluso de Sánchez Serén, cómo habían periodistas que inclinaban la balanza para hacer preguntas muy incisas a una persona y hacer preguntas muy blanditas a otra. Mucha gente empezaba a decir, estos son pagados. Este seguramente es un vendido, este periodista, chayotero, vendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco nos fuimos enterando de cosas que eran ciertas, como en el caso de Jorge Hernández. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, tú, Mauricio, en el gobierno de Mauricio Funes, ¿se ofrecieron estos servicios de venta de opiniones favorables de periodistas? Bueno, a ver, para contestarte esta pregunta tenemos que hacer historia. Pero de entrada, efectivamente, Jorge Hernández habló con mi secretario privado, Francisco Cáceres, y habló con el asesor de comunicaciones que teníamos en la Secretaría de Comunicaciones que dirigía David Rivas, el argentino Luis Verdi, que yo lo conocí porque trabajó en el staff de profesionales que llevó a El Salvador la empresa de John Santana, que fue la que manejó mi campaña. Entonces, después de que yo gané las elecciones, él se quedó trabajando. De hecho, él habló conmigo y me dijo que podía seguir prestando servicios profesionales y que no quería regresar a la Argentina o a Brasil, sino que quería seguir prestando servicios profesionales. Y hicimos una evaluación y llegamos a la conclusión con el secretario de Comunicaciones, con David, que sus conocimientos sobre comunicaciones institucionales, como sobre comunicación política, nos podrían ser útiles. Y le contratamos. Y le contratamos. Un contrato legal por el cual él recibía un salario. Un salario que yo ignoro porque no se lo pagaba la Presidencia de la República, se lo pagaba la Secretaría de Comunicaciones. Pero entonces, Jorge Hernández buscó al secretario privado y al asesor que teníamos en la Secretaría de Comunicaciones, Luis Berti. ¿Por qué no buscó al secretario de Comunicaciones? Porque no tenían una buena relación. Jorge Hernández no tenía una buena relación con el secretario de Comunicaciones, por un pasado periodístico que no vale la pena traer a cuenta en estos momentos. Pero ¿por qué buscó el secretario privado? Porque era costumbre en los gobiernos de Arena que los secretarios privados manejaran la partida de gastos reservados, conocida como partida secreta, de la cual salían los recursos para la compra de voluntades, para la compra de diputados, para la compra de jueces, para la compra de magistrados, para la compra de fiscales, para la compra de diputados y para la compra de periodistas y analistas políticos. Entonces, siguiendo esa tradición, Jorge Hernández los buscó y se reunieron con ellos. Y luego después, tanto Chico Cáceres como Luis Verdi me pidieron una reunión y me plantearon. Jorge Hernández nos ha traído una lista de periodistas que están dispuestos a trabajar a favor del gobierno. ¿Qué significa eso? Le pregunté yo. Significa que pueden hacer publireportajes, es decir, reportajes a favor del gobierno, pueden omitir información que afecte al gobierno o pueden incluso producir entrevistas o informaciones que favorezcan la imagen tuya. Entonces yo les dije, miren, yo no estoy de acuerdo con eso. Primero porque yo ejercí el periodismo durante 25 años antes de ser presidente de la República y siempre, y ya voy a hacer historia de eso, si te interesa, y siempre le dije, estuve en contra de la compra de periodistas, lo que Monseñor Romero llamaba las plumas pagadas. Entonces yo no lo voy a hacer.
Si durante 25 años de ejercicio periodístico yo estuve en contra de la compra de voluntades, no voy a ser yo el que traicione esos principios periodísticos, esos principios de ética periodística que yo practiqué durante 25 años. Y segundo, no los necesitamos. El gobierno se publicita por sí solo. Basta con publicitar las obras que estamos realizando, las sobre todo las decisiones que estábamos tomando en el terreno económico y social y que nos permitían favorecer a la población como para no tener que recurrir a periodistas que levanten la imagen del presidente y levanten la imagen del gobierno. Si nosotros llevamos a cabo 20 o 22 programas sociales que favorecieron a la población y que fueron efectivos, llevamos a cabo inversiones en infraestructura, reparamos más de 400 cárcavas, Pero, un récord de reparación que no ha podido superar el gobierno de Nayib Bukele. Construimos cientos de kilómetros de carreteras, reparamos puentes, llevamos a cabo un programa de vivienda popular. Entonces, si publicitábamos eso, era más que suficiente para mantener en alto la imagen del gobierno. No necesitábamos que los periodistas nos adularan y mucho menos de que construyeran una realidad que nos podría favorecer. tengo una pregunta. Entonces, obviamente le dije, no vamos a pagar periodistas. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, ¿tú crees que esto lo hacían a espaldas de los dueños de TCS y las otras televisoras? Es decir, ¿era como algo disidente? ¿O crees tú que ellos sabían y hacían este Mira, negocio así? históricamente ha habido dos formas de comprar a los medios de comunicación. Primero, la chequera del gobierno, la chequera del gobierno en gasto publicitario no la tiene ninguna otra empresa en El Salvador. Ni siquiera las empresas más grandes como por ejemplo TACA, hoy Avianca. No la tienen. Es decir, lo que el gobierno invierte en publicidad o en propaganda, dependiendo la naturaleza de la información que se maneja y que se difunda, lo que el gobierno invierte en publicidad o propaganda supera con creces a lo que puede invertir cualquier empresa privada. Con esa chequera no se puede competir. Basta con ver los datos. Basta con ver, por ejemplo, para el caso de ahora, cuánto invierte el gobierno de Nayib Bukele en publicidad o en propaganda. Son sumas millonarias. Incluso la Asamblea Legislativa acaba de reforzar el presupuesto de Casa Presidencial que va orientado a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Prensa, desde donde se maneja la propaganda de Casa Presidencial y de todos los ministerios y de las instituciones públicas autónomas y descentralizadas. Entonces, con esa chequera no se puede competir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Arena desde sus inicios? Y vamos a remontarnos a la época de Cristiani. Lo que hizo fue justamente manejar la línea editorial informativa de los medios de comunicación a través de la pauta publicitaria. ¿Y qué significa eso? Aquel medio de comunicación que publicaba reportajes, informaciones que favorecían al gobierno de Arena y que no permitía que se publicaran noticias que pudieran afectarle, entonces esos medios de comunicación serían favorecidos con un mayor porcentaje de la pauta publicitaria. Y eso ocurría con la Telecorporación Salvadoreña. La Telecorporación Salvadoreña siempre se llevó el mayor porcentaje de la pauta publicitaria, no porque sus programas eran profesionales y tenían la mayor audiencia posible y tenían incidencia en la vida nacional, no, sencillamente porque tenían esa connivencia con el gobierno. Yo, por ejemplo, que trabajé 25 años en el Canal 12, yo puedo ser testigo de que desde el gobierno se nos intentó hacer quebrar y buscaron ahogarnos financieramente. A nosotros nos restringía la publicidad, sencillamente porque no éramos un medio de comunicación, no teníamos un noticiero ni un programa de entrevistas o debates, ni teníamos periodistas que estaban vendidos al régimen de turno.
Éramos críticos. Y entonces, como éramos críticos, ¿qué tenían que hacer? Esa era la modalidad moderna de persecución Espera, voy por un política. vaso de agua. Tú sigue, que aquí lo voy a editar. Bueno, en tiempos de Maximiliano Hernández Martínez, a los medios y a los periodistas opositores se les perseguía, se les encarcelaba o se les sacaba del país y eran expatriados, u otros eran asesinados. En Ok, tiempos de Arena, yo no puedo hablar de que los periodistas eran asesinados, encarcelados o expatriados. No, bastaba con silenciarlos a través del manejo de la pauta publicitaria. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Cuando yo estaba dirigiendo las noticias en Canal 12 de televisión, cuando fue el terremoto del 13 de enero del 2001, yo monté un programa para darle seguimiento a todo el proceso de entrega de alimentos, de habituallamientos, todo lo que la cooperación externa mandó a El Salvador para auxiliar a las víctimas del terremoto el 13 de enero del 2001 en tiempos de Paco Flores. Pero yo descubrí que se estaba haciendo un mal manejo de esa ayuda. Y entonces comencé a sacarlo en mis programas, los que yo dirigía. ¿Qué ocurrió? Que en cuestión de 2, 3 días recibo una llamada del que en ese momento era el principal accionista de Canal 12 Televisión, porque ya para entonces Ricardo Salinas Pliego, propietario de Televisión Azteca de México, había comprado el 75% del capital social de Canal 12 Televisión y Jorge Sedán solo tenía el 25%. Y el que tiene más del 50% es el que decide. Es el que decide. Pues a mí me llamó por teléfono, estando al aire. Tuve que interrumpir la programación. Estando al aire me llamó por teléfono y me reclama y me dice, Ricardo Salinas Pliego, me dice, dueño de Televisión Azteca y dueño de Canal 12 Televisión porque tenía el 75% de las acciones. Me dice, Mauricio, ¿qué estás haciendo con mi canal? No le entiendo, le dije. Me acaba de informar de que estás poniendo tus programas para denunciar la corrupción del presidente Flores. Bueno, sí, le dije, efectivamente, hemos detectado algunas irregularidades en el manejo de la cooperación externa. Bueno, irregularidades que después se terminaron comprobando con el caso por el Mira, cual Paco Flores fue procesado por el desvío de los 10 millones de dólares provenientes de la cooperación taiwanesa. Pero eso fue en mi gobierno. Aquí estamos hablando del 2001. ujú. Entonces me dijo, mira, me dijo, dos, no sos nadie para manejar el canal a tu antojo. Así que cerrame ese programa y deja de criticar al gobierno de Paco Flores. Y después de que cerres el programa, me llamas porque necesito conversar contigo. Bueno, así lo hice. Era el jefe, tenía que hacerlo. Si no me despedían, tenía que hacerlo. Cerré el programa y después hablé con él y me invitó a México, que fuera a México para discutir el tema. Y ahí en México, ¿qué fue lo que me dijo? Que el presidente Fox, el presidente Vicente Fox de México, había recibido una llamada del presidente Francisco Flores para que intercediera ante Ricardo Salinas Pliego, que fue uno de los financistas de Fox, para que intercediera ante Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y de Canal 12, para que yo o cerrara el programa o dejara de criticarlo o que me despidieran. Entonces yo fui a hablar con ellos. Y yo les dije, bueno, está bien, yo no voy a modificar mi línea editorial. Si no me quieren seguir teniendo en el programa como director de noticias y director del programa de entrevistas, está bien, es decisión de ustedes. Al final, Ricardo Salinas Pliego mandó a un funcionario de la televisora para hablar con Paco Flores y terminaron negociando. Y entonces ya no me sacaron del canal, pero me terminaron sacando después en el gobierno de Saca, donde me despidieron, que fue la coyuntura en la cual yo tuve que salir del canal porque
Televisión Azteca, dueña del canal, no estaba de acuerdo con mi línea editorial y entonces me terminaron despidiendo y yo decidí formar una sociedad que le llamé Noticieros y Entrevistas SADCB para poner un programa en Megavisión, que fue el canal que me abrió las puertas, porque intenté ponerlo en el 33, por supuesto en la telecorporación no, porque es un canal de derecha que era connivente con los gobiernos de Arena y entonces lo terminé poniendo en Megavisión. Pero lo que te quiero decir es que esa es la estrategia que siguen los gobiernos. Buscan ahogar económicamente a los medios de comunicación para que se pleguen a la línea editorial e informativa que más les conviene. Pero esto no es exclusivo de los gobiernos. En esto también participan los grupos empresariales. Los grupos empresariales. Hay grupos empresariales fuertes que tienen fuerte inversión en publicidad, como por ejemplo el grupo TACA, hoy Avianca, que tienen fuerte inversión en publicidad, el grupo Selectos, que tiene fuerte inversión en publicidad en la televisión y que colocan publicidad en aquellos medios que favorecen a sus intereses económicos. Y en aquellos medios que consideran que pueden afectar sus intereses económicos, sencillamente no le colocan publicidad. Y un medio, sobre todo un medio tradicional, ahora las redes son diferentes, con poca impresión, se puede montar un programa de televisión, y eso lo sabes muy bien tú, pero en esa época no. Un medio de comunicación, un canal de televisión que tiene que pagar salarios, que tiene Muchas que cosas. comprar equipos de televisión, que tiene que comprar equipos de edición, que tiene que pagar personal administrativo, que tiene que pagar equipo de ventas, que tiene que pagar el local donde está funcionando, la inversión es altísima y sus recursos solo pueden provenir de la venta de publicidad y si no le dan ¿Y publicidad, sabes ni la tú empresa cuánto privada costaba controlada por la pautar? derecha ni el gobierno, sencillamente los ahogan financieramente. ¿Y Y eso fue lo que pasó con Canal. sabes tú cuánto cuesta pautar en televisión? ¿O un spot, algo así del gobierno? ¿Cómo no? Bueno, en mi época, acordate que yo dejé la televisión en el 2007. En estos momentos no tengo ni idea, pero en mi época un spot de 30 segundos, que era el promedio que se utilizaba como regla para los spots de televisión, perfectamente podía costar unos 10,000, 15,000 dólares al mes. Con, La con, televisión salvadoreña es una de las más baratas. Cuando llegaron los mexicanos, y compraron el 75% de las acciones del Canal 12, lo primero que cuestionaron es que por qué estábamos vendiendo publicidad tan barata. ¿Por qué estábamos vendiendo publicidad tan barata? ¿Por qué estábamos vendiendo 30 segundos de exhibición de un producto, de una marca, en los programas más vistos de Canal 12 a precios irrisorios? Entonces lo que hicieron ellos, lo primero que hicieron ellos fue aumentar las tarifas. Lo que pasa es que lo tenían que negociar con la Asociación de Medios Publicitarios, que es la que establecía las tarifas. ¿Y quién dirigía la Asociación de Medios Publicitarios? Boris Ezersky, el dueño de la telecorporación, el zar de la televisión salvadoreña. Entonces hubo que negociar con él. Finalmente, Televisión Azteca logró subir un poco los precios. Pero aún así, ¿te imaginas lo que eso significa? y ¿Te lo imaginas digo, que a ti por tener... solo quiero agregar algo aquí que va a nutrir esta conversación. Las personas últimamente están fijándose más en los medios alternativos y se han percatado que Ujú. Walter Araujo recibe mucha publicidad a través de su programa que viene del gobierno, a veces hasta 3, 4 anuncios que viene de eso. Entonces, por eso preguntaba, porque Bueno, pero mira, te voy a aclarar cómo funcionan ahí las cosas. ujú, ¿Mm? Te voy a aclarar cómo funcionan ahí las cosas. Bueno, salgamos de los medios tradicionales, donde ya te he explicado que a través de la pauta publicitaria se compra la línea editorial e informativa de un medio. Pero ujú. también hay otra forma, pagándole directamente a los periodistas. Los gobiernos de Arena siempre han tenido lista de periodistas, analistas, opinólogos, a los que les han pagado directamente, directamente. Y yo comencé a denunciar a algunos de ellos, que yo recuerdo,
en diferentes medios de comunicación. Pero la derecha, tanto en el gobierno como en la empresa privada, tienen como práctica habitual manejar la línea editorial de un medio a través de la pauta publicitaria y comprar a periodistas, sobornarlos, entregarles coimas, menta, así se conoce en El Salvador, y les dan un sobre con dinero mensual. Bueno, yo lo conozco porque, ya te dije, cuando Jorge Hernández buscó reunirse con el secretario privado y con el asesor de la Secretaría de Comunicaciones, Luis Verdi, le presentó una lista de periodistas que iban desde los 3,000 hasta los 10,000 dólares. Y ahí aparecía Gabriel Trillo de la prensa gráfica, Luis Laínez de la prensa gráfica, Lafi Fernández del Diario de Hoy, Álvaro Cruz de El Mundo. Aparecía también entre esos periodistas, vamos a ver, Neto López de Megavisión. Aparecía Josué Natambakis de Megavisión en ese momento. Aparecía también Romeo Lemus de la Telecorporación. En el pasado Julio Ran, pero como Julio Ran ya era secretario de Comunicación en el gobierno de Saca, entonces ya no tenía necesidad de recibir coimas ni menta, porque ya era el secretario de Comunicaciones, ya era el que manejaba precisamente la partida para comprar voluntades. Ya era el comprador de voluntades a través de Jorge Hernández. Aparecían también, yo recuerdo otros periodistas de otros medios más pequeños, en la KL y en algunas radios que funcionaban y que tenían espacios de información y de opinión. Bueno, habían algunas radios también del grupo Samix como la 102.9, propiedad de Saca en sociedad con René Figueroa, que residían también en efectivo, Marcelo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jorge Hernández? Se iba a la oficina cada mes de Elmer Charlet, el secretario privado, que los secretarios privados son los que han manejado las partidas de gastos reservados y las siguen manejando. Son los que han manejado la partida de gastos reservados porque así lo establece el reglamento interior del órgano ejecutivo. No son los presidentes los que manejamos esa partida. Los presidentes no nos dedicamos a manejar presupuestos. No está dentro de nuestras atribuciones. Eso lo delegamos. El que maneja el presupuesto general de la nación es el ministro de Hacienda. Y el que maneja el presupuesto de Casa Presidencial es el secretario privado de la presidencia. Entonces, Jorge Hernández cada mes subía por la parte de atrás, no por la parte de adelante, sino que por la parte de atrás de la Casa Presidencial, iba a la oficina de Elmer Charlet y Elmer Charlet le entregaba los sobres con cada, los sobres con dinero, con dólares, para cada periodista de los que él tenía en la lista. Y iba, como te digo, de los 3,000 a los 10,000 dólares. Por citarte un ejemplo, Nacho Castillo recibía 5,000 dólares. Gabriel Trillo recibía 5,000 dólares. Luis Laínez recibía 3,000 dólares porque estaba en una jerarquía más baja. Mientras Gabriel Trillo era el editor jefe de la prensa gráfica, Luis Laínez era el jefe de prensa, de información. Álvaro Cruz, 5,000 dólares. Neto López, 3,000 dólares. Romeo Lemus, 3,000 dólares. Josué Natambakis, 3,000 dólares. O creo que menos. Creo que estaba en una categoría más baja. Y Jorge Hernández, por hacer ese trabajo, recibía 10,000 dólares mensuales, aparte de los 15 millones de dólares que durante la administración de Tony Saca lavó en beneficio de las empresas del grupo SAMI con fondos provenientes de la partida de gastos reservados. Y eso está en el expediente, no me lo estoy inventando yo, eso está en el expediente del caso Saqueo, Destape la Corrupción, donde fue procesado.
Tú recordarás las imágenes donde aparecía Jorge Con Hernández con su casco. contador, con un casco, porque supuestamente iban a atentar contra él. Ridículo. ¿Quién iba a atentar contra él? Pues, ¿quién iba a atentar? Si Tony Saca ya estaba preso. Entonces, ¿quién iba a atentar contra él? Pero bueno, al final le exoneraron de toda responsabilidad penal, a pesar de que él mismo confirmó que había lavado 15 millones de dólares para favorecer al grupo Samix de Tony Saca, a quien se le acusó de dirigir una operación de lavado de 301 millones de dólares. ¿Por qué razón? Porque negoció con pollo crudo, con el fiscal, el Douglas Meléndez. exfiscal Douglas Meléndez, de que si me incriminaba a mí y declaraba en mi contra, entonces le iban a exonerar de cargos. Y eso fue lo que hizo. Fue el primer testigo criteriado en mi contra, sin haber trabajado en la administración Funes, sin haber trabajado en Casa Presidencial. Él comienza a hablar de cómo manejaba yo la partida de gastos reservados, siendo que un peritaje ordenado por la misma fiscalía de Douglas Meléndez demostró que yo no tuve acceso a esa partida, nunca manejé fondos ni tomé decisión sobre esos fondos. Pero entonces, así como se operaba en la época. Ahora bien, me decías cómo se opera en la actualidad. ¿Cómo se opera en la actualidad? Bueno, al mismo tiempo que hay una evolución de la tecnología de información, hay una evolución también en las técnicas de soborno y de compra de voluntades. Hoy, en estos momentos, ya no solo se compra a periodistas, y quizás ya no es tan importante comprar periodistas de medios tradicionales porque tienen más influencia en las redes sociales, y eso está demostrado estadísticamente, que los medios tradicionales. Tienen más influencia los youtubers, tienen más influencia los periódicos digitales que los periódicos tradicionales o los canales de televisión o los programas de los canales de televisión. Entonces, el mecanismo sigue siendo el mismo. Los compran. ¿Cómo los compran? Les dan publicidad o les dan dinero en efectivo. La publicidad que tiene Walter Araujo en su programa, te voy a decir una cosa. ¿Cómo comenzó Walter Araujo con su programa? Luis Reyes, que es un empresario exitoso de Washington, miembro de la diáspora, originario de San Miguel, que se fue joven, casi analfabeta, a Estados Unidos a buscar nuevos derroteros, pero que luego se asoció con unos empresarios cubanos y puso uno de los restaurantes más exitosos en Washington. Más exitosos en Washington. Un restaurante de 3 niveles. Yo lo conocí, porque siendo candidato fui en varias ocasiones a comer a ese restaurante. Luis Reyes, primero, por un trabajo de hormiga que hizo Sigfrido Reyes, que no sé si son parientes, porque además los dos son de Oriente y de San Miguel. Luis Reyes comenzó a trabajar para el FMLN y apoyó al FMLN. Pero luego después se decepcionó el FMLN porque él esperaba que cuando yo ganara la presidencia de la República le diera un cargo. Y a mí no me gusta la política clientelar. Yo no ofrecí cargos porque me hayan hecho favores. Yo contraté a las personas que consideraba idóneas, idóneas. El principio de idoneidad predominó en mi gobierno. Entonces hubo mucha gente que quedó decepcionada, sobre todo de amigos de Mauricio y hasta del FMLN, que quedaron decepcionados. Bueno, te cuento, por ejemplo, Roberto Lorenzana quería ser secretario técnico de la presidencia, pero como no lo nombré, en su lugar nombré al doctor en economía, graduado en Oxford, graduado en la UCA y luego con doctorado en Oxford. ¿Cómo se llama? El secretario técnico de la presidencia. Bueno, Alex Segovia, Alex Segovia. como nombré a Alex Segovia y no nombré a Roberto Lorenzana, entonces sencillamente Roberto Lorenzana tomó distancia de mí y se fue a trabajar de nuevo a la Asamblea Legislativa y buscó una candidatura como diputado en las elecciones de medio término del 2012 y se distanció completamente de mí. Entonces hubo gente que quedó con
mal Yo, sabor porque no los contraté. Y lo mismo en los amigos de Mauricio. Luis Reyes fue uno de ellos. No le contraté, no le di ningún cargo, no lo favorecí en nada. Y entonces, ¿qué hizo? Me retiró su apoyo político, porque a mí nunca me dio dinero. Y entonces comenzó a trabajar para Cristiani, fíjate bien, para Arena. Comenzó a trabajar para Cristiani. Y recibió ahí a Mario Valiente en su restaurante, cuando Mario Valiente era diputado, ya fallecido, por cierto, Mario Valiente. Recibió a Donato Baquerano ahí, cuando Donato Baquerano era diputado. Y recibió a Alfredo Cristiani en el lobby que andaba haciendo Arena en contra de mi gobierno. Pero luego después se desencantó de Arena, como no ganó las elecciones del 2014, Norman Quijano, entonces comenzó a trabajar para Nayib Bukele y buscaba una candidatura a una diputación, una candidatura a una diputación. Bien dicen que el que tiene mucho dinero le rebalsa el gusto. ¿Qué necesidad tenía él siendo un empresario exitoso que ganaba mucho dinero en Washington? Pero bueno, él tenía aspiraciones políticas y buscó una candidatura y no se la dieron. Nayib Bukele no se la dio. Entonces, Luis Reyes apoyó a Walter Araujo en su programa, fue el que le compró los equipos bueno, tú lo conoces muy bien, pues tú tienes un equipo que tiene cámara, probablemente consola de audio, luces, computadora, y eso cuesta dinero. Él se los compró, él se los compró. Y le mandaba mensualmente $10,000 para que Walter Araujo los repartiera entre Porfirio Chica, Neto Sanabria, secretario de prensa, y él. Llegó un momento en que Walter Araujo, comenzó a robarse ese dinero. No sé si tenía problemas económicos o tenía diferencias con estos dos, pero comenzó a robarse ese dinero. Y les dijo que Luis Rey ya no quería colaborar más con el presidente de la República porque estaba decepcionado tanto de Nayib Bukele como de Nuevas Ideas. Y entonces les dijo que ya no había más dinero, pero seguía recibiendo ese dinero. Se lo robó. No sé por cuánto tiempo, pero se lo robó. Después, cuando Luis Reyes dejó de patrocinarlo, ¿quién lo comenzó a patrocinar? El gobierno. ¿Y quién le comenzó a dar dinero? Porfirio Chica. Ese programa que tiene Walter Araujo, por más que él diga, no, si yo vendo publicidad, yo conozco ese mundo. Walter Araujo puede ser experto en temas electorales porque fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto hizo carrera en asuntos electorales durante más de 10 años. Pero yo trabajé 25 años y conozco muy bien cómo se maneja la pauta publicitaria y qué se necesita para crear un medio de esa naturaleza. Entonces, que se deje de tonterías, que no sea mentiroso. Ese programa que él tiene, como el programa de Josué Natambaki y el programa de muchos youtuberos, solo pueden subsistir porque el gobierno les pasa dinero. ¿Y quién es el encargado de manejar eso? Porfirio Chica. Y fíjate bien, Porfirio Chica no tiene un cargo concreto. El secretario de Comunicaciones o el secretario de Prensa se llama Ernesto Sanabria. La secretaria de Comunicaciones se llama Sonia Medina, que es la mujer de Javier Sabla Bukele, presidente de Nuevas Ideas. Pero Porfirio Chica, ¿qué hace en Capres? Nadie sabe. Es un personaje misterioso que en un reportaje El Faro lo destapó como es el encargado de manejar una buena cantidad de analistas y opinólogos a los que les pagaba. Y ahí El Faro citó varios nombres. Ya aparecía Félix Ulloa, Julio Valdivieso, Giovanni Galeas, Walter Araujo y otros más. eso quisiera tocar en otro tema, cómo se venden los opinólogos también. Eso lo vamos a dejar en otro tema de eso, pero bueno, como se va a estar extendiendo mucho, en este caso, ¿crees que Bukele sigue haciendo estas prácticas todavía? Claro, si es que Bukele no ha inventado la orilla azul de la Basinica, ni la agua azucarada. Bukele lo que ha recibido es una tradición,
una tradición muy propia de los gobiernos de derecha. El manual que hablaba El Tony manual. Saca. Cabe la pregunta, ¿y usted, Funes, o el señor Sánchez Serén no hicieron lo mismo? Yo puedo hablar por mí. Yo puedo hablar por mí. Yo no hice lo mismo. Yo no compré voluntades. No hay evidencias de que yo haya comprado periodistas. No hay ninguna evidencia. Tanto que nadie está siendo procesado por comprar periodistas en mi gobierno. Nadie, nadie. No existen evidencias incluso que yo haya comprado diputados. Nadie en mi gobierno ni yo mismo estamos siendo procesados por comprar periodistas, por comprar diputados, por comprar magistrados, jueces o fiscales. Nadie. Ahora, claro, a mí me abrieron un expediente por supuestamente haber comprado al fiscal Luis Martínez, porque él no pudo justificar su enriquecimiento, su crecimiento de su patrimonio. Y lo que dijo en una declaración en la misma fiscalía que lo está investigando es que ese dinero provenía de aportes que le daba Casa Presidencial en mi gobierno para apoyar el trabajo de la fiscalía. Pero eso no está demostrado. No hay ninguna transferencia a su nombre de parte de Casa Presidencial y mucho menos autorizada por mí. Ahora, Luis Martínez favoreció a los imputados en el caso Selenel, donde está nada más ni nada menos que Guillermo Solván, suegro de Roberto Crid y de John Tenanray, el barón del azúcar en El Salvador. Y Roberto Crid, el hombre, el millonario más grande de El Salvador, con un patrimonio familiar que sobrepasa los 7.000 millones de dólares. Es el hombre más rico de toda Centroamérica. Aquí, Carlos Pelas, que es el dueño del Banco de América Central, de los ingenios de azúcar, de la fábrica de ron Flor de Caña, que tiene negocios inmobiliarios, en fin, tiene varios negocios. Su patrimonio anda por los 3.000 millones de dólares. El de Roberto Crid lo duplica. Entonces, Guillermo Sol, suegro de Roberto Crid. Y Guillermo Solvang, suegro de John Tenanray. Entonces ellos compraron voluntad y compraron al mismo fiscal. Y al final, en el caso que nosotros iniciamos de la estafa que implicó la venta de acciones de la Geotérmica Nacional, la GEO, a la empresa italiana Enel, que las compró y que se estaba haciendo progresivamente por un acuerdo espurio que firmaron progresivamente el control accionario de la GEO, sencillamente al final fueron sobreseídos. ¿Por qué fueron sobreseídos por el juez? Porque en acuerdo la defensa con la fiscalía cambiaron la tipificación del delito. Inicialmente nosotros promovimos la acción penal para que se les acusara de estafa y de otros delitos más, peculado, malversación de fondos. Pero decidieron en acuerdo, digo, en acuerdo, fiscalía, defensa y el juez que estaba viendo el proceso, cambiar el delito por el cual estaban siendo procesados. Y ese delito resulta que ya había, la acción penal ya había terminado, ya se había extinguido. Entonces, viene el juez y dice, tengo que sobreseerlos porque ya la acción penal no se puede ejercer en contra de ellos porque ya extinguió este delito. Y quedaron libres. Me ¿Tú recuerdo crees, de ese tú caso. crees, tú crees, Marcelo, que no hubo dinero de por medio? El que compró voluntades en la fiscalía fue la derecha, no fui yo, no fui yo. Entonces, yo no acostumbré a comprar voluntades de nadie, ni mucho menos de periodistas. De Sánchez Serén yo no puedo hablar. Para mí esos son 5 años de los cuales no puedo hablar porque nunca estuve en las interioridades del gobierno de Sánchez Serén y tempranamente, a 2 años de haber asumido la presidencia en el 2016, me vine aquí a Nicaragua. Entonces yo de él no puedo hablar. Ahora, de Nayib Bukele, yo creo que sí. Él tiene ese mismo mecanismo de compra de voluntades. Y al operador principal que tiene para eso es Porfirio Chica. Porfirio Chica es el que maneja periodistas, youtuberos, generadores de contenido, analistas y opinólogos a los que les pasa dinero en efectivo. A mí no me cabe ninguna duda
que, por ejemplo, uno de los invitados frecuentes a los programas de Josué Natambaki, las cosas como son, que es Giovanni Galea. ¿De qué vive Giovanni Galeas? ¿De qué vive? De publicar libros. ¿Cuánto cuesta un libro de ellos en Amazon? ¿Acaso son bestsellers los que publica? ¿Acaso es un García Márquez o un Mario Vargas Llosa? ¿De qué vive? Del dinero que le da Casa Presidencial para que cuando sea invitado en las plataformas que también Casa Presidencial controla, lleguen a hablar a favor del presidente y en contra de sus opositores. Tanto así que en esta coyuntura actual, él está criticando a los diputados, pero está salvando la imagen del presidente. Porque yo sostengo la tesis que esto del destape en la Asamblea Legislativa tiene un propósito: distraer la atención. Es una especie de trampa cazabobos. ¿Que ha habido derroche? Claro que ha habido derroche. Pero ¿por qué el presidente puso el dedo en el renglón en una fracción que le favorece para darle gobernabilidad y que le permite la mayoría calificada? ¿Por qué lo hizo? Porque sabe que no va a pasar nada. Si el presidente estuviera realmente interesado en que se investigara el derroche presupuestario que significa las asignaciones presupuestarias, lo primero que hubiera dicho, después de revelarlo en la cadena nacional de radio y televisión, hubiera ido a presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República para investigar ese hecho. Y le hubiera pedido a la Corte de Cuentas que también investigara cómo se estaba manejando el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Ahora, Marcelo, ¿cuánto maneja de presupuesto la Asamblea Legislativa? 54 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto del gobierno central? 8.000 millones de dólares. Más de 8.000 millones de dólares. Si el presupuesto para este ejercicio fiscal es de 9.000 millones de dólares, 55 menos, 54 se lo lleva la Asamblea. Más de 400 millones se le lleva a la Corte Suprema de Justicia. Ahí está hablando de 450, 460. El resto es del Ejecutivo. Entonces, ¿por qué poner el renglón sobre un órgano del Estado que apenas maneja 54 millones de dólares y no sobre el órgano ejecutivo que maneja 8.000 millones de dólares? Y donde ha habido denuncias, investigaciones periodísticas que prueban el derroche que se está dando en el manejo presupuestario y la malversación que está dando en el manejo presupuestario. Entonces, tú ves a Giovanni Galeas, a Walter Araujo, a Romeo Lemus, que atacan a los diputados de Nuevas Ideas, los que Nayib está dispuesto a sacrificar para levantar la imagen del presidente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde viene esta línea editorial? Desde Casa Presidencial. ¿Cómo hace Romeo Lemus para mantener su programa? ¿Cómo hace Josué Natambaki para mantener su programa? Además, ya está demostrado y yo lo revelé. Josué Natambaki, estando en Megavisión, recibía apoyo financiero de Arena. Estando luego en TVO, y eso revelado por el mismo Will Salgado, que lo contrató para que tuviera un programa en su canal de televisión, era al mismo tiempo asesor de la fracción de Gana y formaba parte de la Mara Cobra. Es decir, no iba nunca a la asamblea ni a Gana, solo llegaba el día en que había que cobrar, $2.000 mensuales. Pero como lo dijo Will Salgado en un programa y que yo lo levanté en mis redes sociales, ¿cuál era su función? Levantar el perfil, decía él, del presidente de Gana, de los diputados de Gana y criticar a los opositores a Gana. Pero en ese momento también recibió financiamiento del cártel de Texas, concretamente de Adán Salazar, alias Chepe Diablo, y de Juan Umaña, el que fue alcalde de Metapán, que ambos fueron procesados. Y en el caso de Juan Umaña, fue procesado por lavado de 67 millones de dólares, un poco más, con la empresa Gumersal. Josué Natambaki tenía publicidad de Gumersal. Y a él le pagaban en dinero, con publicidad y con droga, porque él es un adicto a las drogas. Él dice que ya se recuperó y que acepta que fue adicto a las drogas. Se podrá haber recuperado el alcohol, pero yo creo que la adicción a la cocaína no se ha superado todavía.
o podrá haber superado. Pero el hecho de que eso haya sido pasado no significa de que no es un pecado, sobre todo recibir financiamiento del crimen organizado. Recibir financiamiento del gobierno o de un partido político es un problema ético, pero recibir financiamiento del crimen organizado es un delito, es un problema legal, porque él estaba contribuyendo a lavar dinero a las empresas tanto de Adán Salazar como de Juan Umaña. Y ahora su programa lo está financiando Casa Presidencial a través de Porfirio Chica. La pregunta es, ¿de dónde saca Porfirio Chica el dinero para financiar programas de este tipo? Él es el dueño también del periódico digital La Noticia SD. ¿Cómo hizo para comprarlo? Tengo entendido que ese periódico lo fundó Fito Salume, ese periódico digital, y ahora el dueño es Josué Natambaki. ¿Cómo hizo para comprarlo? ¿Con su salario en Megavisión? ¿Con su salario en TV Oriental? ¿Con su salario en Televisión Migueleña? ¿Con su salario en la KL? Es imposible. Además, las noticias que difunde la noticia SB son conniventes con el gobierno. Juegan el mismo papel que Última Hora, que el Blog, que La La huella, Huella, ajá, que La que Huella, Walter Araujo. que sí, que la Brittany y que otros tantos periódicos digitales. Entonces, ¿quién les está dando el dinero? Casa Presidencial, por más que lo nieguen, por Perfecto, más que lo nieguen. Bueno, perfecto, Mauricio. Bueno, hemos terminado esta entrevista referente a los medios de comunicación y la corrupción que viene desde los gobiernos. Esperamos que nos acompañes en una próxima, Mauricio. con mucho gusto, estoy a tus órdenes.